Hola, les comparto por este medio las lecturas que tuvimos este fin de semana, este domingo, y para aquellos que faltaron, podamos seguir leyéndolas y bendiciéndonos unos a otros. La primera de las lecturas la tenemos en Génesis capítulo 50, desde el versículo 15 al 21. Dice: Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron: tal vez José nos odia y se va a vengar de todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron a decir: antes de que tu padre muriera, nos ordenó que te dijéramos: por favor, te pido que perdones la maldad y pecado de tus hermanos que tan mal te trataron. Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre. Mientras los mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con su frente y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les contestó: no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Luego leímos el Salmo 103, donde entre otras cosas dice: el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros como ha alejado el oriente del occidente. Y luego la lectura de Romanos, capítulo 14, desde el versículo 7 hasta el 12, dice: ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Por eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? Oh, tú que... ¿por qué los desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Porque la Escritura dice: juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Por eso ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o se ponga en peligro su fe. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Y la lectura del Evangelio en Mateo 18, del versículo 21 al 35, lo encontramos a Pedro preguntándole a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: págame lo que me debes.
El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: «Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pero tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti». Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: «Así haré también con ustedes, hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano». Y esto me hacía pensar en el perdón, y especialmente en el perdón que Dios ha tenido por su gracia para con nosotros. En la parábola de Jesús podemos encontrar a alguien que perdonó un pago mucho más grande, y ahí nos podemos situar nosotros, porque realmente nuestra deuda con Dios era muy grande y Jesús pagó por nuestros pecados. Y fue muy grande el pago porque también nuestra deuda era muy grande y la ofensa que nosotros le habíamos hecho a Dios era muy grande. Así que nos enseña que debemos perdonar. Cuando perdonamos, entendemos que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, como dice Romanos. Si somos cristianos, entonces le pertenecemos a Dios. Y ya no debemos andar como anda una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que juzga a los demás, que hace maldades, sino que debe andar como un cristiano, como un seguidor de Cristo. Y en ese sentido, así como Cristo perdonó y es un Dios perdonador, nosotros también debemos aprender a perdonar. Cuando hacemos esto, Dios obra de maneras maravillosas. El mismo José, cuando leímos ahí en el Antiguo Testamento, nos hacía entender que él no podía ponerse en el lugar de Dios. Él no podía juzgar a los demás. Y podía entender en su propia vida cómo Dios había hecho un gran milagro después de todo el padecimiento que había tenido José, que había sido vendido por sus hermanos, que había padecido mucho y que también había llegado a ser un gran funcionario en Egipto y podía realmente ocasionarles mal a sus hermanos si él lo hubiese querido, pero no, todo lo contrario, él entendía que Dios lo había puesto ahí para salvar a muchos y salvó a todo un pueblo de la hambruna. Así que cuando estamos haciendo lo que Dios quiere, realmente Dios obra de una manera maravillosa y siempre para gloria de Dios, para gloria de sí mismo, y nos utiliza y nosotros podemos sentirnos satisfechos con estar haciendo lo que Dios quiere. Por supuesto que Pedro tuvo que aprender mucho, lo vemos en toda la vida de Pedro. Desde allí, desde esa pregunta que le hace al Señor en el Evangelio, lo vemos en otros pasajes de los Evangelios, aprendiendo acerca de la fe, de acrecentar su fe, de no hablar de más, sino que hablar lo justo, de ser restaurado como ese encuentro que tiene con el Señor, donde le pregunta: «Pedro, ¿me amas?». Y bueno, y más aún en Hechos también lo vemos a Pedro aprendiendo acerca del perdón de Dios hacia los gentiles, y en sus cartas
tan amorosas de Pedro, todo lo que tuvo que aprender acerca del perdón fue realmente mucho. Y otra cosa que podía ver en este tiempo que estamos de cuarentena, bueno, podemos encontrar muchas cosas en la internet, en las páginas, pero también así como encontramos cosas que no sirven, que son basura, podemos hacer viajes. Susana me decía que estaba haciendo viajes y bueno, me alegró mucho porque estaba aprovechando muy bien su tiempo y sus redes, su internet. Y a mí me gusta entrar también en los museos. Esta pintura del Bosco está en el Museo del Prado y ellos tienen visitas virtuales a cada una de las pinturas que tienen allí. Esta pintura es muy de la época de finales de la Edad Media, ¿no? Y hay figuras que realmente son de su tiempo, ¿no? Y el Bosco, acá en este tríptico que se llama El carro de heno, en el centro está este carro descomunal de heno, demasiado grande para que por ahí pueda entrar ahí en un carro, pero bueno, él le trata de simbolizar algo. Y es un tríptico que comienza con la creación, con estos ángeles que caen, la maldad llena la tierra, se convierten estos ángeles en monstruos, y más allá del valor artístico que lo podrían encontrar allí en la página del Museo del Prado y muy bien explicado, puedo encontrar la cosmovisión del Bosco, que eso es lo que quería detenerme. Cómo él ve esta maldad que entra a la tierra, que tienta a Adán y Eva, y por eso son expulsados del paraíso y comienzan esta vida terrena, ¿no? Y al final, a la derecha del tríptico, está esta visión muy de la Edad Media, con todas estas figuras de monstruos, de fuego, de lagos, de azufre, y todas estas figuras que tienen que ver con el infierno. Hoy muy poca gente creería en este tipo de imaginaciones, ¿no? Pero es muy común de la época de la Edad Media y bueno, en el siglo XV, donde está pintando, es este tiempo que está casi finalizando la Edad Media y comenzando allí la época de los reformadores y esa vuelta que ellos dieron también a algunas cosas realmente hermosas que sucedieron. Pero lo importante es que este artista quiere comunicar algo con este carro de heno. El heno es algo que no tiene valor, es la paja que se quema y que no sirve porque ni siquiera da calor. Es el alimento de los animales. Sin embargo, aquí simboliza todo lo que el hombre quiere poseer en la vida, ¿no? Está en el centro del tríptico y representa la vida misma y está llena de personajes de distintas clases sociales, desde reyes hasta siervos. Está el arte, las ciencias, la familia representada, los hijos, los esposos, la maldad también, el asesinato, la medicina, las artes, la religión, los religiosos, y todos ellos tienen en parte, si lo podemos ver de cerca, en sus bolsillos o en las bolsas o muy cerca, tienen siempre algo de heno, algo que acarrean y que no tiene valor. Y el Cristo desde arriba los ve, este Cristo ya glorificado con sus marcas en sus manos y en su costado,
los ve como diciendo, ¿por qué se esfuerzan tanto por algo que no tiene valor eterno? Y eso es lo que representa aquí este carro de heno. A veces el hecho de querer tener y de querer cosas que no tienen un valor eterno en esta vida nos aleja de lo que realmente importa, que es el vivir una vida según Dios, una vida cristiana, una vida de perdón, una vida que caminamos siendo perdonados y perdonando a otros. Y me acordaba del Padre Nuestro cuando el Señor nos enseña, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así nos enseñó a orar el Señor. Y de esa forma hay cosas que tienen un valor eterno. Juan Carlos se acordaba también en relación al heno, a la paja, un dicho también del Evangelio, cuando el Señor dice, ¿por qué te fijas en la paja del ojo ajeno si tienes una viga en el tuyo que no te deja ver? Esto de juzgar a los demás y bueno, no poder ver aquellas cosas que realmente importan y tienen un valor eterno. Bueno, de alguna manera quería contarles un poco acerca de lo que charlamos, de lo que estuvimos orando y bueno, verlos el próximo domingo, que podamos estar juntos y poder seguir orando, seguir pensando en las enseñanzas que tenemos en la Biblia, que nos dejó el Señor. Y bueno, que esta semana sea una semana de aprendizaje también en cuanto al perdón, que podamos aprender, así como Pedro aprendió a perdonar, a darle valor a las cosas eternas y que el Señor nos ayude en todo momento a ser perdonadores y acordarnos que nuestra deuda realmente era mucha y fuimos perdonados por el Rey de Reyes. Que Dios te bendiga, que sea una semana bendecida y que estés pensando y acumulando cosas para lo eterno, para que tengan valor eterno y no que estés solamente pensando en cosas que realmente no tienen valor y que te apartan muchas veces de lo que realmente vale para el Señor. Que Dios nos bendiga en esto.